compartir con usted o meditar bajo el tema que se puede extraer de este texto, Hechos capítulo 2, verso 36. El tema es: Jesús es Señor y Cristo, y el reconocerlo tiene que traer aplicaciones, beneficios a nuestra vida. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 36, el apóstol Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Amén. Yo creo que tenemos, y esa es mi intención como pastor, tenemos que profundizar en el conocimiento que ya tenemos. Todos sabemos y hemos confesado que Jesús es el Señor. Pedro en este primer mensaje predica que Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea que Dios le dio una posición a Jesús como Señor y como Cristo. Como Cristo, Él es el ungido, Él es el Mesías, Él es el libertador. Ahora, como Señor, generalmente la iglesia lo conecta con la idea de Salvador, pero hay que enfocarse un poco más profundo en la idea verdadera de lo que significa Señor. Y lo primero que podemos establecer es que Dios lo hizo, es una posición que le fue dada. Pero también en Romanos capítulo 14, versículo 9, cuando se nos habla de su muerte y su resurrección, algo que debe de ser comprendido, la necesidad de la muerte de Cristo, para que entonces hubiera resurrección, porque a través de la resurrección Él pudo vencer a la muerte. Jesús no hubiera vencido a la muerte si no hubiera muerto. O sea, evadiendo a la muerte, Él no vencía a la muerte. Tenía que morir y resucitar. Entonces, lo que aparentemente es una derrota, en realidad era la base o el preámbulo para la más grande victoria. Porque Jesús venció la muerte, venció al diablo que tenía el imperio de la muerte y venció a todos los demonios. Pero también venció o se hizo el conquistador de toda maldición y de todo poder que se nombra a través de la resurrección. Así que en Romanos 14:9 dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. O sea que a través de la muerte y de la resurrección, el Señor Jesucristo se constituye en el Señor de los muertos y de los vivos. Ahora, esto es sumamente importante porque eso establece que no se queda nadie fuera del señorío o de la autoridad de Cristo. Él es el Señor. Jesús no es un Señor, Él es el Señor. Y sobre eso es en lo que tenemos que profundizar. Ahora, Él es el Señor de los muertos y Él es el Señor de los que están vivos. Y esto es importante, no solamente reconocerlo mentalmente, creerlo en nuestro corazón, como ya lo hicimos cuando el Evangelio nos fue predicado y le entregamos nuestra vida a Cristo, sino también para nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra realidad natural, porque el llegar a entender que Jesús es el Señor tiene beneficios en nuestra vida cuando usted lo recuerda y cuando usted camina en fe sobre el señorío de Cristo. Usted aprende a caminar con el respaldo, con la autoridad de Dios sobre su vida. O sea, no es solamente Él es mi Señor para que me salve. No, Él es el Señor de la creación. Él tiene toda la autoridad y Él me ha dado autoridad a mí. Él es mi respaldo, Él es mi escudo, Él es mi gloria, Él es quien levanta mi cabeza. Y como Él es el Señor, Él tiene toda la autoridad sobre todo, y esto significa que podemos hacer aplicaciones prácticas en nuestra vida. Vamos a hacerlo a medida que vayamos con el resto de las Escrituras. En Romanos capítulo 14 y verso 11, el apóstol Pablo escribió algo que ya había sido declarado en el Antiguo Testamento.
Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El Señor es el Dios vivo, el Dios verdadero. Y ante Él habrán de doblarse las rodillas de todos, aun aquellos que no le reconocieron como Señor mientras estaban en esta vida. Los muertos van a resucitar, los ateos van a resucitar y van a saber que había Dios. Van a saber que había un Señor de los vivos y de los muertos. Y en reconocimiento de su autoridad y de su dignidad, van a doblar sus rodillas. Bíblicamente, el doblar las rodillas es un reconocimiento de la autoridad, es un acto de humillación que en muchas naciones se ha utilizado como una forma de reverencia, se hace para poder darle honor a los reyes. Hay gente que lo hace delante del Papa, algunos no se arrodillan, sino que hacen lo que se llama genuflexión, que es el ademán de arrodillarse, y todas esas son expresiones corporales delante de alguien que es digno de recibir honor. Y Dios establece a través de su palabra que delante de Él toda rodilla debe doblarse. En este sentido, aplicándolo a la iglesia, tenemos un enfoque religioso. El doblar las rodillas puede hacerse de una manera mecánica. Hay congregaciones donde cada vez que se ora, todos se arrodillan. Cada vez que se lee la palabra, todos se ponen de pie. Cada vez que alguien entra al culto, se arrodilla. Y entonces puede ser algo mecánico, puede ser, aunque puede ser algo hecho con toda la devoción y con todo el corazón. Hay creyentes que nunca se arrodillan, aunque en las iglesias debería ser normal que usted pueda arrodillarse con libertad cuando usted reconoce que Dios es digno de ser adorado. Porque si Dios dice, ante mí se doblará toda rodilla, eso significa que hay una dignidad que le corresponde a Él y a nosotros nos corresponde el reconocerlo. Yo personalmente he tomado la decisión de decirle al Señor, Señor, quiero doblar mis rodillas delante de ti para no doblarlas delante de nadie más. Porque cuando usted se arrodilla delante de Dios, usted va a estar de pie delante de las circunstancias, va a estar de pie delante de los enemigos, delante de los problemas, delante de la necesidad o cualquier situación. Pero cuando usted no se arrodilla delante de Dios, probablemente usted tenga que doblar sus rodillas delante de algo más o de alguien más. Y por eso la palabra dice que hay que someternos a Dios y luego podemos resistir al diablo y él va a huir de nosotros. Así que es muy importante, iglesia, recordarle que esto de que toda rodilla se doblará es una determinación dada por Dios y es nuestra elección. Por eso cuando estamos durante la adoración, usted siéntase en libertad y debería de hacerlo. Qué bueno fuera que la iglesia, esta iglesia, pudiera en el tiempo de la adoración postrarse, no porque el líder en turno le diga, hermano, levante las manos, hermano, arrodíllese, no, sino porque en su corazón usted sabe, el dador de la vida es digno de ser adorado. Y la adoración está conectada con postrarse, con arrodillarse. Y si hombres se arrodillan delante de hombres, ¿cómo no será justo arrodillarse delante de nuestro Dios? Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, creyendo en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Vamos a detenernos en esa declaración particular, porque yo creo que como iglesia, en términos generales o amplios, no hemos profundizado en la realidad. ¿Qué significa confesar que Jesús es el Señor? Y de hecho, en muchas iglesias se ha cambiado la oración por Jesús es mi Salvador. Y se sigue repitiendo y se sigue repitiendo. Y se ora en el nombre de Jesús a Jesús. Y se confiesa a Jesús como único y personal y suficiente Salvador. Pero no hay suficiente énfasis en el señorío. Esta noche yo quiero detenerme con usted con relación al señorío. Y para esto vamos a comenzar examinando en la palabra los usos de la palabra Señor. En la Biblia encontramos que esa palabra Señor se aplica de diferentes maneras. Génesis 15, verso 2, dice que Abraham respondió, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Abraham llama a Dios Señor. Señor
Jehová, y la palabra Señor es Adonai. Este viene a ser uno de los nombres de Dios. Y como los judíos eran tan respetuosos del nombre de Dios, cuando se reveló que el nombre de Dios era Yahweh, Yahvé, Jehová, ya en el castellano, los judíos decidían no escribir el nombre, sino que poner el Señor. Pero hay muchos textos donde nosotros encontramos el Señor Jehová, el Señor Todopoderoso. Y encontramos una combinación de nombres, también como Jehová está ahí, Jehová es mi paz, Jehová es mi justicia. Pero aquí vemos a Abraham llamando a Dios Señor. Así que Señor es un título que se le da o se aplica a Dios. Pero también Señor es una forma de referirse en el matrimonio, como vemos en Génesis 18, verso 12, de parte de Sara y según el apóstol Pedro, de todas las mujeres piadosas que llaman así a sus esposos. Dice en Génesis 18, 12, se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Sara está llamando Señor a Abraham, a su esposo. Es una forma de darle respeto, de reconocimiento, de entender la cobertura de parte del esposo, de entender la autoridad que le fue otorgada al hombre después de la caída por el pecado de Adán y de Eva allá en el Edén. En este sentido, algunos predicadores han hecho un comentario como este diciendo, hay algo de injusto en la realidad porque uno de esposo todavía puede decir, refiriéndose a la esposa, no, ando con mi señora, pero las esposas nunca dicen, ando con mi señor. Así que hay un poco de injusticia en eso. Pero en la palabra el asunto es entender que hay una aplicación relacionada con respeto. Hay una aplicación o un uso de la palabra relacionada con darle honor, en este caso, al esposo. Y eso es algo de lo cual el apóstol Pedro hace referencia en el Nuevo Testamento. Otra aplicación de la palabra Señor se encuentra en Génesis 24, 9. Y aquí el ejemplo es un criado, un siervo, un esclavo con respecto a su señor o a su amo. Dice que el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Entonces la palabra Señor tiene una connotación de dueño. Ahora, ¿por qué es importante lo que estoy haciendo? Demostrarle los textos donde se usa la palabra Señor. Porque al final en Cristo vienen a coincidir, vienen a converger todos los términos o aplicaciones para entender que Jesús es el Señor. El primero se aplica a la divinidad. Vamos a ver después, Jesús es Dios. Y de hecho la confesión de que Jesús es el Señor significa reconocer la divinidad de Cristo. Luego lo del señorío, como esposo o como cabeza, Él es la cabeza de la iglesia. Y por eso la iglesia tiene que reconocerlo como Señor. Luego aquí en esta relación de los siervos para con sus amos, nosotros somos los siervos de Dios. Él es el Señor, Él es nuestro amo, Él es el dueño. Amén. Luego en Génesis 27, 37, dice que Isaac respondió y le dijo a Esaú, he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Cuando Isaac ya estaba viejo, Jacob lo engañó. Jacob se puso con la ayuda de su mamá, pelo en sus brazos. La mamá le dio ropa de su hermano. La mamá cocinó como cocinaba Esaú y él fingió ser Esaú. Ahora vea la frase. En las bendiciones que Isaac proclamó sobre Jacob, pensando que era Esaú, él lo bendijo de tal manera que lo puso como cabeza, lo puso arriba de su hermano. Y entonces aquí viene la frase. He aquí yo le he puesto por señor tuyo. Entonces la aplicación de señor aquí, en el contexto de la oración de bendición que expresó Isaac sobre Jacob, es uno que domina, uno que está arriba, uno que está en autoridad. Así que lo que le está diciendo Isaac a Esaú es, mira, le dice,
yo ya hablé, yo ya declaré que tu hermano va a tener dominio, va a tener autoridad sobre ti, así que vas a tener que sujetarte a él. Así que la otra forma de aplicar la palabra Señor es como uno que domina, que tiene el gobierno o que tiene la autoridad sobre alguien más. En el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 5, aquí la relación es Elías y Eliseo. Y varias veces a Eliseo le hacen saber que Elías va a ser arrebatado. Él ya lo sabía. Pero la forma en que se refieren los hijos de los profetas a Elías no es como tu maestro, no es como tu mentor, tu guía, sino como tu Señor. Porque también hay otra aplicación de la palabra Señor en el sentido de la relación que existe de autoridad espiritual. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 5 dice: se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Así que encontramos otra aplicación, otro uso de la palabra Señor, y es reconocimiento de la autoridad espiritual que alguien tiene. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 18, encontramos otra aplicación. Y recuerde, al final todo lo que le estoy mostrando es porque es importante entender que todo esto converge en Jesucristo. Todo esto viene a aplicarse para que Él sea el Señor. En segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 18, después de que Naamán había sido sanado de su lepra, él regresa para hablar con Elías. Dice aquí la palabra que le dice: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar en él y se apoye sobre mi brazo, y yo también me incline en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Entonces Naamán está reconociéndose, aunque él era un militar, él era el general del ejército sirio, él está reconociendo que su rey es su señor. Nosotros no tenemos así como una, que dijéramos, un profundo sentimiento patriótico por lo general. No tenemos un profundo, por cuestión de cultura, un profundo respeto por las fuerzas militares, y generalmente tampoco existe un respeto por el presidente. Es una cuestión cultural, pero el patriotismo es bueno, el reconocimiento de las autoridades no solamente es bueno, sino también necesario, especialmente aquellos que están exponiendo la vida para mantener la paz dentro de la sociedad. Pero en este tiempo, donde habían reinos, conquistadores y todo este tipo de situaciones que están desconectadas de nuestra experiencia, al rey se le consideraba señor. Y eso tenía una connotación como el dueño de todo, porque al rey le pertenecía el reino. Y como Dios les hizo saber a los israelitas antes de que escogieran al primer rey, cuando pidieron y Dios les dio a Saúl, les dijo: su rey va a diezmar sus cosechas, su rey va a tomar a sus jóvenes como siervos, su rey va a tomar a sus doncellas. O sea, se iba a enseñorear, porque al final la posición de rey está también conectada con, no solamente con uno que gobierna, sino uno que es dueño. Y en ese sentido también tenemos que aplicarlo a Jesucristo. Él es el rey de la creación. Él es el dueño de todo. Y en Daniel capítulo 5, verso 9, 5:29, encontramos otro uso de la palabra Señor. 5:29 de Daniel. Entonces mandó Belsasar venir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Mire, a Daniel lo pusieron como el tercer señor del reino. Sin embargo, a José lo pusieron como el segundo señor del reino. Pero Jesús
es el Señor de todos los reinos. Él es el Señor de señores. Entonces, este término o este título de Señor se ocupó, recapitulando, como una forma, como un título dado a Dios. Se utilizó en la relación matrimonial para el esposo, como el dueño de un esclavo, como uno que domina sobre alguien más, que tiene autoridad en las relaciones familiares como entre hermanos, en la relación de autoridad espiritual de un aprendiz, en este caso con los profetas, en la posición de un rey, el cual iba acompañado del término rey y señor. Y ahora Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores, el título completo y amplio. Y finalmente como un gobernante, como alguien poderoso, como alguien que tiene autoridad. Ahora, en función de la autoridad, Dios reclama, esto es algo que está bien claro en la palabra, Dios reclama el hecho de que se reconozca su dignidad. Y yo recuerdo hace algunos años haberle predicado o habernos detenido a meditar sobre el hecho de por qué Dios mandó que había que amarlo con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Y recuerdo haber desglosado dentro de la enseñanza el hecho de que si Dios no lo hiciera, sería injusto, porque sería como que Él no se proclamara y no se declarara y revelara como Dios y nos dejara en la ignorancia de que pudiéramos fácilmente poder escoger otros dioses. Pero cuando vemos en la palabra que Dios habla diciendo yo solo extendí los cielos, no hay nadie conmigo, no hay ningún otro poderoso, yo Jehová, encontramos que Dios se revela como el Dios creador de todas las cosas. Y cuando Él ordena que le amemos, en realidad esto tiene no solamente un sentido de justicia en la revelación de su dignidad, sino también que esto contiene una instrucción que a la larga viene a guardar nuestra vida, porque el amar a Dios nos lleva a la vida eterna y nos lleva a las bendiciones. Entonces el amar a Dios no es algo como si fuera una carga, como un conjunto de mandamientos que traen limitaciones a nuestra vida, sino que más bien nos conectan con aquel que es el único que puede darnos la vida. Ahora, como tal, Dios demanda o reclama el hecho de que no se reconozca su divinidad. Isaías capítulo 1, verso 3. Dios está desagradado porque su pueblo no solamente le ha abandonado, habiéndole mostrado milagros, prodigios tremendos, habiéndole dado leyes, habiéndole dado mandamientos, habiéndose mostrado de una manera clara como el Dios de dioses. El pueblo de Israel lo abandonó y ellos terminan siendo castigados, terminan en cautiverio, el reino termina deshecho, desintegrado, y Dios sigue hablando a través de los profetas porque Dios les anuncia que un día lo va a juntar, que lo va a restaurar, y el pueblo de Israel está esperando eso todavía y va a suceder porque lo que Dios ha prometido Él lo cumple. Pero Él le reprocha esto al pueblo y tenemos que hacer una aplicación a nosotros como iglesia. El Señor dijo esto: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire la figura que Dios ocupa: el buey conoce a su dueño. Quizá para nosotros sería más fácil el que hablemos de su mascota, ¿verdad? De su perrito, que usted no ha llegado a la casa y el perro ya asomó la nariz en la ventana y está ladrando, está moviendo la cola porque sabe que su amo se está acercando. Quizás su gato, quizás su perico, lo que sea, porque todos los animales se identifican con aquel que los alimenta y que los cuida. Y entonces Dios le reprocha esto al pueblo de Israel. Es como que les dijera: ya mejor los animales se recuerdan quién los alimenta y los cuida, y mi pueblo no. Y les hace un reproche que es aplicable a la iglesia hoy, porque esto significa la actitud que se muestra o que se tiene con respecto a Dios como Señor.
Si los animales, y yo he visto cómo, por ejemplo, los perros, cómo reaccionan con sus amos, amigos que tienen animales, y cómo los perros se acercan, hasta se ponen en dos patas, los quieren abrazar, los quieren lamer, quieren estar ahí cerca, quieren echarse cerca. Cómo esa reacción, cómo Dios ocupa ese ejemplo de un animal acercándose a su dueño, Dios la ocupa para reprocharle al pueblo la indiferencia. ¿Cuánta gente no entra en las iglesias y no adoran? ¿Cuántas gentes no entran en la iglesia y no tienen una palabra de gratitud para el que les ha dado la vida? ¿Cuánta gente entra? Ahora, eso sería igual a que el dueño llegue y el perro esté echado. El perro está contento con tener casa, comida, que no le caiga la lluvia y que le compren juguetes y que lo bañen, pero ¿que va a andar saltando por su dueño? No. ¿Que va a ir a saludarlo? Tampoco. Entonces la aplicación aquí es esa, una actitud de indiferencia, una actitud de insensibilidad, porque no se ha reconocido quién es el que nos da la vida, el aliento y todas las cosas. Así que el Señor compara en una posición más elevada, pone en una posición más elevada a los bueyes y a los asnos y dice, Israel no entiende. Y yo diría, en términos generales, una gran parte de los creyentes no entiende, no tiene conocimiento, no ha llegado a esa comprensión de que delante del Señor toda rodilla debe de doblarse. No ha llegado a esa comprensión de que todos los días debería de haber una ofrenda de gratitud en nuestra boca. Y no solo por las mañanas, sino que en todo momento, como David acostumbraba a hacerlo, o como Daniel acostumbraba a hacerlo. Debería ser parte de nuestra vida diaria. Como David lo dijo también con relación a la alabanza, cada día te bendeciré. Eso es cuando ya el pueblo ya tiene conocimiento, cuando reconoce la posición que le corresponde a Dios. Dios le reclamó a través de Isaías y ese reclamo se vuelve a repetir a través de Malaquías, capítulo 1, verso 6. Si en la Biblia se repite algo es porque es importante. Entonces podemos saber que el fracaso del pueblo de Israel en su relación con Dios fue una falla que duró años y duró generaciones. Y tenemos que aplicarlo en nuestra vida, como dice el apóstol Pablo, que las cosas que están escritas para nuestro provecho fueron escritas, para que no tentemos a Dios, para que no pequemos a la manera en que pecaron aquellos que provocaron a Dios, para que seamos imitadores de los que por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Mire, muy importante esto, se lo voy a repetir. El estudiar la Biblia nos ayuda a conocer las cosas que pasaron. El conocer la Biblia nos permite saber cómo actuaron los que fracasaron y cómo actuaron los que tuvieron éxito. Entonces lo que hay que hacer es imitar a los que obtuvieron el favor de Dios y la gracia de Dios. Y hay que apartarnos de lo que hicieron los que fracasaron y los que fueron desechados. Así que hay que ocupar lo que está escrito para nuestro propio provecho. Ocupemos entonces estas escrituras. Esto revela que de una manera similar al fracaso de Israel en no tener una actitud de devoción hacia Dios correcta, pasión por Dios, la iglesia también puede caer en ese mismo pecado o ese mismo error. Es como la parábola de los labradores malvados. Israel falló delante de Dios en que no produjeron los frutos. Y entonces el Señor habló de una manera simbólica de que el reino les iba a ser quitado a ellos, iba a ser dado a otra gente y que estos iban a ser castigados. Y los judíos sabían que estaba hablando de ellos, claramente. Y nosotros tenemos que saber que está hablando de nosotros, que a nosotros se nos ha entregado el reino. Pero así como los judíos fallaron en producir los frutos, justicia, misericordia, perdón, verdad, santidad, la iglesia también puede fallar en producir los frutos. Así como Israel falló en no ser testigo a toda la tierra, en dar a conocer al Dios de Israel y las leyes del Dios de Israel, como iglesia podemos fallar en que no hay evangelismo, no compartimos con nadie nuestra fe, no estamos atrayendo a otros hacia Cristo, no estamos llevando frutos. Entonces tenemos que aprender de los errores. Y el pueblo de Israel cometió este error por siglos. Así que en Malaquías 1, verso 6, Dios le vuelve a hacer el reproche por medio de un profeta diferente.
El Hijo honra al Padre. Se supone, se estableció de parte de Dios. Era un mandato divino que el Hijo tenía que, el Hijo debe. No es un asunto de opción, si quiere o no quiere, no. El Hijo debe no solamente obedecer, sino honrar al Padre. Y luego el siervo tiene que honrar a su Señor. Y entonces Dios reclama, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y de nuevo tenemos que aplicarlo de una forma personal. ¿De qué forma usted le está dando honra a Dios? ¿Cuáles son las acciones en su vida? Si su tarea de esta noche antes de dormirse fuera, escriba 5 maneras en las que usted está honrando a Dios, ¿tendría algo que escribir? ¿O solo pondría, voy a la iglesia, ya dejé de fumar, ya no digo malas palabras? Habría que profundizar en esto. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo podemos darle gloria a Dios? No es un asunto superficial, por eso le dije que vamos a irnos deteniendo en tratar de llegar a un conocimiento más profundo de cosas que ya sabemos. Y esta noche es sobre el señorío de Cristo. Dios está diciendo que Él es Padre y como Padre Él merece toda la honra. Les he dicho un montón de veces a la iglesia, al igual que les digo que se sienten adelante, les he dicho no se salgan durante la administración. No se salgan mientras estamos en el canto. Siempre hay por lo menos 5 a 10 personas que se salen. Eso es menospreciar a Dios. Si hay una emergencia puede ser comprensible, pero cuando ya es normal, eso revela que no hay una reverencia. Y yo le he puesto siempre como ejemplo el hecho de los actos del Día de la Independencia, los actos que hacen los militares. Los hacen con una disciplina y una entrega que ahí nadie va a andar sacando celulares. Ahí nadie va a estar fuera de la fila, vestido desordenadamente, platicando con su compañero y el comandante enfrente. Y pues sí, vos mirá, ¿y qué te dijo la señora? Y platicando ahí, no. Pero en la iglesia no existe como esa conciencia de que venimos delante de la presencia de Dios. Gente se sale a contestar el celular, a contestar llamadas. Es que una llamada de negocio, pastor. Pero hay alguien que es el que le da la vida y el aliento y el que le permite hacer negocios y debería darle el primer lugar, por lo menos en un espacio de tiempo en su vida. Entonces, es un asunto de honra, un asunto de entender, un asunto de prioridades. Es como un hermano que un hermano de la iglesia lo confrontó y le dice, hermano, ¿y por qué todos los domingos viene tarde? Ya se acabó la alabanza. Y le dice, es que primero arreglo la casa. Y le dice, no, hermano, arréglala después, le dice. O sea, es un asunto de cómo usted está dando honra, preferencia, honor a Dios. Porque Jesús habló acerca de buscar primero el reino. Entonces es un asunto importante y es Dios quien lo reclama. Es Dios quien dice, pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y luego, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Hay gente que le tiene miedo al jefe. Ay, Dios mío, si nada más ven a aparecer al Señor, se van a esconder, agachan la cabeza. Hay gente que de veras es temerosa del hombre. Pero aquí el Señor ocupa esto como una figura y diciendo, bueno, y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? El temor de desagradarlo, el temor de menospreciarlo, el temor de ignorarlo. Entonces tiene que haber dentro de la relación con Dios una actitud de corazón que nos lleva a honrarlo, a obedecerlo. Y Él le reclamó y le reprochó esto al pueblo de Israel y le dice esto a los sacerdotes y les hace ver que están menospreciando su nombre. Y todavía preguntan, ¿y en qué te hemos menospreciado? Y Él les explica que hay una conexión con lo que están haciendo en cuanto al culto de ese tiempo, de sacrificar los animales, diciendo qué fastidio es esto, de estar presentando ofrendas a animales enfermos, cojos o dañados. Así que podemos ver que el Señor reclamó la falta de reconocimiento, la falta de dignidad. Y esta noche yo solamente lo estoy guiando. Bienaventurado usted que vino para que pueda mantener la actitud de honra y de temor delante de Dios cuando estamos en la alabanza y la adoración. Usted no está delante de gente cantando, sino que usted tiene que asegurarse que usted está delante de Dios. Ahora, Jesús también reclamó, fíjese. Yo creo que Jesús, si Jesús visitara todas las iglesias, se pararía y le reclamaría a todas las iglesias. Claro, no a todos,
sino a los que están desobedeciendo. Lucas 6:46. Yo creo que Jesús se pararía en todas y cada una de las iglesias cristianas evangélicas y de una menor o mayor manera les reprocharía diciéndoles: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Porque siempre hay áreas en las que se puede estar como desobedeciendo o ignorando los mandatos de parte de Dios. Pero si nos quedamos únicamente solo con el hecho de la honra como Señor, significa la devoción que debería de haber, la actitud de fe, de sinceridad, mientras alabamos, adoramos o damos gracias a Dios. Ahora, como el enfoque es reconocer, como comenzamos esta noche, que en Hechos 2:36 Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Usted tiene que vivir con esta convicción y aplicarla a su vida, no solamente cuando nos reunimos. Hay que vivir con este entendimiento. Jesús es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el libertador. Él es el Salvador del mundo. Pero también Jesús es el Señor. Y como Señor, a Él le corresponde la posición más elevada y tiene toda la autoridad en todo lugar. En Mateo 22:44, siendo que es el Padre que lo establece como Señor, dice, haciendo referencia a un salmo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí viene otra doctrina, otro aspecto relacionado con la divinidad de Cristo. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y no vamos a detenernos en esto esta noche, sino en el hecho de que a Jesús se le ha dado una posición elevada de autoridad, y por lo tanto la iglesia, congregacionalmente hablando, y el creyente tiene que aprender a llevar este mensaje a todo el mundo, que Jesucristo es el Señor. Segunda de Corintios 4:5. Ahora, ¿qué significa entonces que Jesús es el Señor? Significa todas las aplicaciones que vimos del uso de la palabra a lo largo de la Escritura. Significa que Él es el dueño, significa que Él es el gobernante, significa que Él es el rey, significa que Él es Dios, significa que Él está arriba y tiene todo el dominio, significa que a Él le pertenecen todas las cosas. Ahora, no lo limite únicamente a que usted un día confesó a Jesús como Señor. No, esta noche amplíese un poco más. Jesús es el Señor y nosotros somos sus siervos. Los demonios y los ángeles y los principados están sujetos a Él. No hay nada que los demonios puedan hacer fuera de la voluntad de Jesucristo. Y esto es algo sumamente importante, que le va a servir a usted cuando encuentre circunstancias negativas, oposición, adversidad, porque entonces si usted recuerda que Jesús es el Señor y recuerda quién es el que domina, probablemente, seguramente, usted va a poder ejercer dominio por el respaldo de Dios en su vida. Segunda de Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no tengo que predicarme a mí, tengo que predicar a Jesucristo como Señor. De igual manera usted no tiene que predicar de la iglesia, del pastor, del grupo de alabanza, de su vida. No, hay que predicar a Cristo y hay que presentarlo como Señor. Y nosotros tenemos que presentarnos como siervos de Él. Ahora, si somos siervos de Él, entonces tenemos que honrarle con nuestras acciones, con nuestra vida. Y ahí entonces entra la aplicación ya muy personal de confesar a Jesús como Señor, creyendo en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos. Pero yo quiero llevarlo un poquitito más allá, en unos cuantos minutos. Confesar a Jesús como Señor no es solamente reconocerlo de una manera personal o hacer una expresión verbal, sino que es someterse a la autoridad que le corresponde a Él, y de esa manera usted se coloca bajo su protección, bajo su cobertura, bajo su provisión. Si alguien reconocía a una persona como su rey, sabía que su rey no solamente tenía autoridad sobre él, sino que iba a movilizar el ejército con tal de mantener el reino seguro.
Y es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Él ha movilizado los ángeles para poder mantener a su pueblo seguro. Por eso la palabra dice que Él envía ángeles como espíritus ministradores a favor nuestro. Pero la aplicación del señorío de Cristo, que cubre el hecho de que Él tiene una autoridad sobre todo, de que Él es Señor, Dios, Padre, Rey, Dueño, y que todo principado, toda potestad y todo nombre está bajo la autoridad de Él, nos deben hacer entender que podemos vivir de otra manera en esta vida. Recientemente oramos por una persona que vino, por cierto, vino el domingo, muy oprimida, muy confundida, muy enferma y estaba como engañada por espíritus de error. El domingo que vino bien cambiada, bien liberada, y eso es lo que causa el entender. Es que aquí Jesús es el Señor y los demonios tienen que sujetarse en el nombre de Jesús. Y entonces usted reacciona. ¿Quién domina? Pues ¿quién manda? Pues mire, que no salga más de su boca. Es que aquí los que mandan son los fulanos. Y aquí los que mandan, aquí quien manda es Jesús. Él es el Señor en todo lugar, en los cielos y en la tierra. Y el Señor va a traer juicio. Y el Señor puede proteger. Y el Señor puede guardar. Él puede liberar. Porque Él tiene todo el dominio y todo el poder. Así que no ande hablando de delegarle autoridad a otros. Porque Jesús es el Señor, el dueño y el que domina. Y esa supremacía de Cristo está registrada por el apóstol Pedro. Primera de Pedro capítulo 3, verso 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, como iglesia, puede hacer que hayan personas que se enseñorean, puede hacer que hayan autoridades que puedan estar estorbándonos, que puedan estar robando nuestra bendición. Y entonces aquí viene una aplicación práctica. Usted recuerda quién es el que está arriba del que quiere estar arriba de usted. Aunque de entrada hay que saber que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales y que el diablo va a ser aplastado bajo los pies de la iglesia. Así dice la palabra. Porque Dios va a humillar al diablo a través de la iglesia, a través de seres humanos que han caminado en fe, a través de seres humanos que han creído el mensaje de la palabra. Entonces, el entender la supremacía de Cristo, el entender la posición que le pertenece a Él, lo puede llevar a usted a situaciones prácticas, donde, por ejemplo, las autoridades del mercado no hacen nada, pero Dios sí puede hacer algo. Las autoridades militares no hacen nada, pero Dios sí puede. Las autoridades civiles tampoco, pero Dios sí. Que hay un jefe, que hay un maestro, que hay alguien arriba, una autoridad que está estorbándole, que está robando de la bendición. Hay alguien que quita reyes y pone reyes. Y entonces usted camina con ese entendimiento. No solamente Jesús es su Señor, Él es el Señor de todo. Y habrán situaciones, y eso ya se lo dejo a usted y su dependencia de Dios, donde el saber que Jesús es el Señor va a traer beneficio a su vida. Porque a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Y termino con Efesios 1:20. Pablo habla del poder de resurrección que levantó a Cristo. Y dice que esa fuerza que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Miren las palabras para tratar de describir y dejarlo bien claro. Jesús está arriba de todo principado. Si hay príncipes ahora, Jesús está arriba. Aún sobre los pocos reyes que hay unos cuantos reyes todavía en el mundo. Jesús está arriba. Él está arriba de toda autoridad local, autoridad civil, municipal, militar, lo que sea. Él está arriba de toda autoridad. Él está arriba de todo poder y de todo señorío. Y Él está arriba de todo nombre que se nombra. Esa es la posición que le pertenece a Jesús. Y dice que no solo en este siglo, sino también en el venidero. El señorío de Cristo es absoluto y es eterno. Y todas las cosas están sometidas bajo sus pies.
y ha sido dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La aplicación práctica usted la podrá encontrar con la ayuda del Espíritu Santo, porque hay áreas en su vida que bajo el entendimiento de que estaba usted bajo el señorío de Cristo, estas cosas pueden ser traídas también bajo el señorío de Cristo. Cualquier situación, eso ya se lo dejo en la aplicación práctica en su vida. Terminamos orando para que Dios nos ayude para entender cómo aplicar el señorío de Cristo en las circunstancias en que nos movemos y dejar de un lado o solamente como una parte nuestra relación con Él como Señor. Padre Celestial, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para darte las gracias por la vida, por bendecirnos, guardarnos, sostenernos y ayudarnos. Y nos acercamos a ti ahora para pedir tu ayuda, que por tu Espíritu Santo tú nos des entendimiento, tú aclares nuestros pensamientos y nos hagas entender de qué manera, de una forma personal, podemos aplicar la realidad del señorío de Cristo. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero